Pues es difícil hablar de una cosa que es una civilización tan extraordinaria que sigue viva, una civilización que estaba ya en este planeta antes que los hombres y mujeres hubiéramos llegado acá. Entonces es una estructura muy profunda. Yo mis estudios los hice durante 30 años con las tortugas, pero eso no es nada en términos de los millones de años que ellas están en este planeta. Entonces, ¿qué le podría yo decir? Yo lo que siento es que ellas tienen algo de vital a transmitirnos, una enseñanza, una forma de vivir más ecológica y que nos están como que ayudando, preparando la humanidad para el próximo paso que hay que dar. Ay, ¿y cómo es que le surgió esa idea de estudiar durante 30 años, que es mucho tiempo? Sí, yo pues era estudiante en Tübingen, en la Universidad de Biología, en los años 30 en Alemania. Y en ese momento tuve un sueño que me impactó muchísimo, porque era un sueño muy vívido. Entonces estábamos en una iglesia, en un oficio religioso, y en el momento de la elevación de la hostia por el sacerdote, cae un enorme tornado, un aguacero terrible que inunda la iglesia, que queda llena de agua, y los fieles en ese momento intentan huir nadando. Y las últimas imágenes que tengo es que algunas de esas personas se volvían tortugas, estaban nadando, y la última imagen es que ellas, algunas de esas tortugas, cogían como una especie de alas, iban volando en distintas direcciones. Entonces eso me impactó muchísimo. Yo era muy joven y me estaba interrogando sobre el sentido de la vida y pensé, pero ¿qué tendrán las tortugas que enseñarnos? Porque deberemos nosotros, para huir del agua y de ese fin de apocalíptico que estaba allá, ¿qué tendrán ellas que enseñarnos? Entonces así cambié. Dejé la biología, empecé a estudiar etnología, antropología, arquitectura, una serie de ciencias que me ayudasen a comprender la civilización quelonia. Ajá, qué interesante esa surgencia. Y usted dijo que las tortugas tienen una cultura superior a la nuestra o algo en este sentido. ¿Puede explicarnos un poco en qué sentido? Pues claro que todo este es fruto de un estudio que no es solamente un estudio científico, sino también un estudio amoroso, porque Ah, los cientistas que se debruçan sobre las cosas de una forma muy fría, muchas veces no comprenden los fenómenos que están estudiando. Entonces hay también una forma más calorosa con el corazón, con la intuición, con los mismos sueños, de comprender ciertas situaciones, pues lo que sea. Entonces yo lo que sentí fue que, pues no se podría decir que son superiores exactamente, porque pues hay cosas que quizá en nuestra civilización sea superior también. Pero lo que yo siento, por ejemplo, es que aquí en la Tierra, ¿qué tenemos nosotros? Políticos, militares, guerreros, industrialistas, economistas, banqueros que dominan nuestra sociedad. Son hombres. Las mujeres tienen un papel secundario en todo esto. Yo justamente en la civilización quelonia de las tortugas lo que descubrí es el contrario. El femenino es lo más valorado. Es que para las tortugas, hembras y machos, hay una diosa tortuga. Entonces ya al inicio no hay un padre Dios, sino la diosa tortuga, que dio origen a todo el universo, a la tierra, a los hombres, todo. Es fruto de un único huevo que ella dejó caer en el océano. Entonces ya el enfoque es distinto, es un enfoque femenino. Ya por ahí ya ve la ok. diferencia usted. ¿Podría decirse que el mundo de las tortugas es un mundo matriarcal? Más bien yo diría que es un mundo equilibrado. Equilibrado. ¿Y cómo es Equilibrado. que es una diosa? Que usted ha focusado que es el feminismo es muy fuerte en la sociedad.
Sí, ellas, por ejemplo, en la época inicial tenían sus cultos mucho más sencillos. Ahora, en esta época que estoy estudiando, que es la época, digamos, postclásica, ya hay al culto de la diosa mujeres, o sea, mujeres humanas al culto de la diosa. Hay tres tipos de mujeres: las sacerdotisas, que cogen las cortinas cuando la diosa se deja adorar en toda su luz; las misioneras, una congregación de mujeres que se está preparando para ser misionera de la religión tortuga junto del reino humano; y las pitonisas, o sea, las profetisas, adivinas, que contestan a las preguntas que le vienen a hacer los hombres. Vienen a hacer preguntas y siempre hay respuestas. Entonces, no es propiamente que sea un matriarcado, pero el femenino es valorado como un elemento que tiene como que una sabiduría intuitiva, pero al nivel de las mismas tortugas, hembras y machos, no hay distinción. Ellas son consideradas como seres que ya son casi inmutables. Para ellas, lo que para nosotros es tan importante como el sexo y cosas así, ya son cosas menores. Para ellas el sexo es algo secundario, es más para tener después los huevos y su descendencia y todo eso. Para ellas es mucho más importante la meditación que hacen en las cuevas abisales del Pacífico. Hay cosas que son mucho más importantes. Entonces es más una cuestión de equilibrio, de inmutabilidad. Ellas tienen una gran sabiduría, digamos. Entonces eso está más relacionado con sentimientos que al nivel humano son femeninos. Entonces se puede hablar de matriarcado. En ese sentido. Sí, en ese sentido. Usted como hombre piensa que si en nuestro mundo lo femenino sería más importante si tuviéramos una sociedad parecida o mejor que tenemos ahora, o más parecida al mundo de las tortugas. Sí, ¿no? yo estoy muy... Nos hace falta el valor femenino. Sí, yo estoy muy compenetrado de eso. Y uno lo siente en su misma vida, porque mientras los hombres quedan puramente hombres a 100% y desprecian todo lo que es el receptivo, todo lo que es la intuición, todo lo que es el sueño, la ternura, todo ese tipo de cosas que son consideradas depreciadas por los hombres, eso implica después a nivel social y de la sociedad y de la política una tendencia hacia la agresión, la posesión, la imposición, la agresividad. Entonces yo veo que si hubiera más mujeres que tuvieran papel político importante, si el trabajo femenino, si el trabajo en la casa fuera más valorado, todo eso podría hacer cambios. Y en ese sentido creo que las tortugas tienen mucho a enseñarnos. Es decir, que en la sociedad de las tortugas no hay agresividad, no hay competencia, hay pura armonía. No, tampoco, no, eso también no podría ser honesto si le dijera que sí. Pues ellas tienen, pero son cosas que están relacionadas con también el territorio. Por ejemplo, ellas tienen un sentido muy agudo del espacio. Para ellas el tiempo no es tan importante, entiende, como para nosotros, porque tienen muchos, pueden vivir hasta 400 años. Entonces, hay una gran tolerancia en relación al tiempo. Pero el espacio sigue para ellas importante porque para ellas, y no para nosotros, infelizmente, el espacio está cargado de energías. Entonces hay ciertos lugares que son considerados más mágicos, más importantes, ciertas islas que pueden producir tortugas de una calidad espiritual superior. Entonces que hay gente, tortuga, entonces que defiende esos espacios. Hay una cierta lucha a veces por ciertos lugares también, hay una cierta jerarquía, no es una sociedad anárquica, comprende usted, tiene también una cierta forma de organización social. Entonces hay también competencia, no se podría decir que no, pero justamente, pero no solo por eso, pero porque tiene esa distancia de todo el tiempo, no hay toda esta agresividad que hay por los humanos, que siempre estamos pensando en la muerte, que hay que ser rico antes que vamos a morir, que hay que dejar plata a nuestros hijos. No hay tanto problema, porque ellas no tienen posesiones, y eso ayuda mucho. Claro. Es más una cuestión
pues de espacio y de posición social. Ahí hay alguna competencia. No es un mundo materialista. No, esa es la gran diferencia. Sí, pues. Y usted siempre se refiere a la vida religiosa, es que hay otra vida aparte de la vida religiosa, en el mundo de las tortugas, o es pura religión. Pues yo le diría que es una sociedad completa, pero la diferencia en relación a nosotros es que el religioso es lo más importante, entonces todo el resto está como que subordinado. Los juegos que hacen, pues le diría un poco que eran como los antiguos juegos de las ciudades griegas, que iban a Delfos, y que los atletas después tenían estatuas, entonces era algo y eran como casi dioses, los atletas que ganaban, entonces todo lo que sea la parte lúdica, sus danzas, su música, todo eso está subordinado a un sentido espiritual. Por eso intitulé a mi libro, que recién fue publicado, La cosmovisión de las tortugas, porque es toda una visión espiritual que engloba todas las otras partes integradas. ¿Puede explicarnos un poco lo de la diosa tortuga que mencionó en esta conversación? Sí. ¿Qué papel tiene ella? Pues como le digo, pues claro que ahora hay ya una cierta contestación en la misma sociedad de las tortugas, porque yo le dije a usted como diría, la religión oficial, o sea que la diosa de las tortugas dio origen a todo el universo. Ya hay ahora otras tortugas que dicen que hay como un ancestro mítico que tiene derecho en los templos de las tortugas, no al altar principal, pero una capilla secundaria con un ancestro mítico que ellas dicen que dio origen tanto a las tortugas como a los hombres. Una teoría algo evolucionista, la Darwin. Entonces, pues hay formas distintas de ver la misma función de la diosa, pero en general la mayor parte de la población quelonia, para ellas la tortuga es la fuente de todo, o sea, del mismo tiempo, porque ellas dicen que la diosa tortuga enseñó a los hombres la geografía, los viajes, el tiempo lunar, todo eso fue enseñado a esta humanidad por la diosa tortuga. Entonces ella, la función principal, es como un poco, si puedo hablar en términos comparativos, como el emperador de China en los tiempos antiguos, que por su misma inmovilidad era regente del mundo. Él, por su tranquilidad, serenidad interior, todo el movimiento del universo giraba a su alrededor porque él estaba sereno y tranquilo. Hacía el puente entre el cosmos y la tierra. Entonces la diosa tortuga, por su misma tranquilidad y por la luz que emana, tiene esa función esencial en la vida de las tortugas. Y secundariamente tiene la función de la iniciación de algunas tortugas. ¿Cómo es esa iniciación? Pues debo decirle que eso tengo algunas dificultades, todavía es un problema que no está 100% resolvido, porque las mujeres de la congregación, que son mis informantes principales, me dijeron que todo eso pasa sin, digamos, no es sin la intervención, porque pues que hay mujeres sacerdotisas de la diosa tortuga que reciben las tortugas postulantes, las que van a ser iniciadas, son recibidas por mujeres. Pero lo que pasa exactamente en la cámara de iniciación todavía no está muy claro. Yo no tuve acceso. Lo que yo sé es que el hecho principal de la mitología de las tortugas es que ellas creen, y me dicen que hay pruebas, pues yo ya vi algo que me parece que son pruebas, de que ellas que se arrastran toda su vida con sus caparazones pesadas y todo eso, que algunas de ellas al final de la iniciación cogen alas y que pueden volar y que vuelven a Venus, porque ellas dicen que vinieran de Venus para crear esta humanidad y este planeta y todo eso. Entonces, eso es lo que pasa en la iniciación, o sea, que algunas de ellas, las que pasan la iniciación, cogen alas. ¿Cómo es exactamente el proceso? Yo no estoy muy seguro, pero lo interesante es que yo creo poder hacer una analogía con unos animalitos amestrados por las tortugas, que son los chicharros, unos animales que después de vivir son insectos, que después con 4 patas y alas,
y que después de un cierto momento de vida, no duran más que un año, dejan su cuerpo físico, que eso es visible, y van para otras dimensiones. Entonces, para las tortugas esto es como un ejemplo de la posibilidad de transmigración del alma. Entonces, si eso es hecho en realidad, o sea, físicamente, si la caparazón se vuelve alas, o si ya es un proceso místico que pasa en otras dimensiones, pues eso todavía no está muy claro para mí. Ah, ya, entonces ya todavía queda mucho para estudiar. Ah, sí, 30 años no es nada. No es para nada, definición Kelonia. No, eso es muy complicado porque la verdad es que nosotros hablamos de civilización Kelonia, pero las tortugas son miles de razas. Las del Pacífico no son las mismas de Europa. Ah, es que no viven en cierto lugar, es que... Pues se congregan. Se congregan en ciertas islas del Pacífico en las noches de luna llena. Son los momentos más altos de la vida social de las tortugas de todo el planeta, como que en términos modernos los rave parties de los jóvenes que van a Tailandia y todo eso, en cierto, en la isla de Phuket, pues hay como que islas en el Pacífico donde se congregan todos los años las tortugas de todo el mundo. ¿Y cómo es que tiene tantas informaciones sobre las tortugas? ¿Usted ha visto una tortuga o ha hablado? Sí. Pues es que yo, además de toda esa parte científica, desarrollé una parte que se podría llamar espiritual. No se puede hablar mucho de ese porque parece pretencioso, ¿no? Sí. Pero yo aprendí a través de la meditación y ya tenía algunos dones de telepatía. Ah, por eso. Y es que los animales pues comunican con la telepatía. Ellas me dijeron que el hombre se engañó en el camino, en el momento que empezó a hablar y sobre todo a escribir. Ahí fue que la raza humana se separó de las otras razas de este planeta y se perdió, donde estamos ahora en esta encrucijada fatal. ¿Y usted es el único hombre a que se transmite por telepatía la sabiduría de las tortugas o tiene otros? Hay varias organizaciones ahora. ¿Sabe? A mí me ayudó mucho el trabajo del doctor Timothy Leary, que hizo un trabajo con los delfines. John Lilly también. Ellos dos, primero, porque utilizaban también las drogas en ese periodo de las 60, empezaron a abrir como the doors of perception, de que las puertas de percepción, de que hablaba Huxley. Entonces empezaron a sentir cosas que la razón no podía justificar. Y justamente ese John Lilly empezó a hacer un trabajo ya sin drogas, de contacto con todas esas formas no humanas, pero mucho más desarrolladas. Él fue el pionero del contacto con los delfines. Eso me ayudó muchísimo también. Entonces yo empecé a intentar, pero ese es un trabajo femenino, en el sentido que es extremadamente receptivo. Uno tiene, pues, porque ellas no tienen noción de tiempo, entonces usted imagine el tiempo que lleva para establecer una comunicación con una tortuga. Es que puede llevar horas para que salga lo que se podría llamar una palabra. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que estar en un estado de meditación y se capta algo. Ellas por otro lado son muy receptivas también. Lo que usted les envía más rápido, porque nosotros tenemos otra noción de tiempo, ellas lo reciben muy rápido. Entonces son muy interesantes esa comunicación. Entonces hay varias organizaciones en el mundo que están empezando ese trabajo con los delfines, con las tortugas, con varios seres que habitan este planeta mucho más antiguos que nosotros y que nos tienen mucho a enseñar. ¿Cuál es el objetivo principal de esos estudios? ¿Usted que ha dedicado toda la vida a esos estudios? Sí, pues para mí es muy claro. Para otras instituciones que hacen ese trabajo, pues cada uno tendrá sus propios enfoques y sus objetivos, pero para mí lo que yo quisiera como casi transmitir, no puedo llamarme un misionero, pero lo que siento es que la religión tortuga tiene pues como soluciones para los problemas de la humanidad. Entonces eso es lo que me gustaría de transmitir. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que las tortugas me dijeron es que ellas a través de sus viajes, porque ellas son de una precisión a través del espacio, van de Alaska a Chile
y salen de una playa y llegan a la misma playa donde estuvieron el año pasado, no se engañan en 100 metros, tiene una precisión increíble. Entonces ellas me dijeron que las tortugas, como los delfines y las ballenas, están haciendo como una malla alrededor del planeta, una malla psíquica para ayudar a la humanidad y el planeta en general a pasar la próxima iniciación de la humanidad, para que pasemos a ser parte de la Federación Galáctica, pues que estamos aquí muy limitados y muy separados, aislados de todos. Entonces ellas dicen que la civilización humana metió el planeta en una malla pues agresiva, cuadrada, angular. Entonces, ¿qué nos ayuda a que lleguen esas energías? Que estamos bombardeados de esas energías cósmicas que no pueden entrar en la Tierra por esa malla mal ubicada, geométricamente engañada. Entonces ellas están rediseñando la malla de una forma más redonda, más curva, más agradable, más fluida. Y eso es importantísimo como trabajo. Y por eso que me dicen, dile a los hombres que no nos maten, que no coman, no van a comer nuestros huevos, porque nosotros los estamos ayudando. Y quiere transponer también algo de ese principio femenino a nuestro mundo. Imagino que siendo hombre no es solamente agradable, porque van a perder el poder. Pues yo creo que no, pues ¿No? que yo creo que justamente lo que aprendí con la civilización de ellas es que no, el problema no es el poder, el problema es que estamos llegando a una encrucijada en esta historia de este planeta en que o la humanidad elige un tipo de vida distinto que no sea basado en el poder y la competencia, el tener y la plata, o este planeta va a pasar a una dimensión inferior, va a volverse un verdadero infierno. Entonces por eso hay que aprender de las tortugas todas las enseñanzas que tienen a darnos en relación al papel del femenino. O sea, equilibrar todo lo que sea el tener con el ser. Todo lo que sea el poder como forma de mantener poder sobre otros y manipularlos con el servicio. El ser receptivo con lo que es como que emisión de poder, emisión de autoridad, todo eso es equilibrio entre las dos cosas, me parece vital para la humanidad en este momento. Entonces, ¿qué no es para el hombre verdaderamente perder poder? Es que se está arriesgando a que todo se vuelva un infierno, que todo puede explotar, que la tierra, los volcanes, las cremalleras del Pacífico, que todas estas placas tectónicas, toda la tierra y los animales me dicen, porque tengo informantes en otros reinos animales, que casi están listos para rebelarse contra el hombre, que ya no quieren. Ellos sienten, los animales, que el hombre está muy retrasado en su evolución, que ya debía pasar a un, pues como le podría decir, un estado angélico, si se puede decir, ¿no? Para que ellos animales se vuelvan hombres. Y nosotros, como seguimos hombres, ellos no pueden salir de su estado de animal. ¿Entiende usted la urgencia para ellos? Porque se quieren rebelar. Sí, claro. Y eso es. Es que nosotros somos como los iniciadores también de muchos animales y no estamos haciendo ese papel. Por el contrario, los destruimos. Bueno, entonces esperamos que usted logra transmitir algo de esa sabiduría de la tortuga Pues, y le deseo lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias para la entrevista. Muchas gracias, esperemos que salga muy bien y que los espectadores se compenetren. en todo Esperamos, esto. sí. Muchas gracias a usted por haber venido aquí, porque usted sabe que pues que mucha gente considera que mi trabajo es casi un trabajo ya que no tiene, pues que no va a llevar a nada, porque Claro. estoy en contra de la mayoría de lo que la humanidad quiere, Sí. que es meramente el Rebelde. consumo, que quieren cada vez más consumo, más el tener, y nada de esto quieren oír. Entonces mi trabajo es hecho poco aislado, entonces le agradezco mucho a usted. De nada, gracias a usted. Gracias. Gracias.
João Buenos Montal. días. Es un placer tenerle aquí hoy. Es que yo normalmente me dedico solamente a estudiar las culturas humanas, pero usted ha provocado curiosidad porque parece que usted ha descubierto que hay también una cultura de tortuga. Quería saber sobre este mundo de tortugas. Pues es una cultura muchísimo más antigua que la nuestra de los seres humanos, porque ellas están acá muchos millones de años antes de nosotros. Entonces, evidentemente que al inicio tenía una cultura, una estructura social, una religión algo más sencilla. Estoy estudiando la época postclásica de la civilización quelonia. ¿Quelonia? Pues quelonia es como el nombre que los humanos le dan a la tortuga como un nombre científico. Entonces por eso utilizo ese nombre porque me parece también un poco, le da más dignidad a una cultura tan antigua. Pues es una civilización que, para decirle en síntesis, me parece que reúne calidades de las cuales muchísimo podríamos beneficiar como raza humana. ¿En qué sentido beneficiar? ¿Puede darnos algunos ejemplos? Pues yo lo que veo es que ellas desarrollaran a lo largo de tanto tiempo en este planeta una capacidad de adaptación al entorno, una capacidad al mismo tiempo mística y ecológica que podría enseñarnos, por ejemplo, a vivir de una forma más correcta en este planeta. O sea, una forma en que utilicemos mejor los recursos naturales y que entre las relaciones, por ejemplo, entre mujeres y hombres, entre el mismo Dios o diosa y los mortales, fueran relaciones más creativas. En ese sentido me parece vital el mensaje que las tortugas tienen para darnos a nosotros. ¿Puede darnos unos ejemplos concretos? Por ejemplo, si se está refiriendo a Pues le voy primero a contar cómo empezó todo esto y esto ya le va a dar una llave. Bueno. Es que yo estaba estudiando en los años 30 en la Universidad de Tübingen, en Alemania, estaba estudiando biología y tuve un sueño rarísimo que me impresionó tanto que me hizo cambiar completamente mi vida. Entonces, yo estaba en una iglesia, en el servicio religioso, y en el momento de la elevación de la hostia por el sacerdote, como que cayó un tornado, muchísima agua, un aguacero que entró por toda la iglesia, y entonces los fieles pues empezaron a intentar nadar para huir de la iglesia. Y las últimas imágenes que tengo eran que algunos de ellos pues que se volvían tortugas. Entonces que tortugas y con sus aletas intentaban nadar mejor. Y la última imagen es que algunos de esas tortugas pues se volvían, pues cogían alas, verdaderamente alas, y se volaban en varias direcciones. Esto me impactó muchísimo, desperté de ese sueño halagado con mucha agua yo mismo y me pregunté, ¿qué tienen las tortugas a enseñar a los hombres para que pues podamos liberarnos de este problema, esta encrucijada en que la humanidad está? Fíjese que eran los años 30 en Alemania, que todo esto ya empezaba, todo este estrés que hay ahora en la humanidad empezó bastante en esa época. Entonces yo me pregunté, ¿qué tendrán las tortugas? Entonces, por completo abandoné los estudios de biología y me dediqué a la etnología, la antropología, la arquitectura para empezar a entender toda la civilización que las tortugas habían creado y que la gran parte de la humanidad no tiene ninguna conciencia.